querida, llámame hacer, voy pasar por tu puerta, amar la veías joven, ella agua en tu puerta, pasaré, me caeré. La consuegra buena se viva, la consuegra quiero que le dio a su hija, nada no le dio a su hija. Y alegría más quemadas, que se pase con las cuñadas, que se pase con las cuñadas, están en el baño, espositas están en el baño, y vestida de colorado, échate a la mar, échate a la mar y alcanza, échate a la mar. Si Chario me echaba, si Chario bien me echaba, si la señora licencia me daba, échate a la mar, échate a la mar y alcanza, échate a la mar. Por mi puerta y no pases por mi puerta, que tengo hija galana y pasaré, pasaré y tornaré y le hablaré y le diré que la vida no es suya, es del rey. Se tiene hija galana, se tiene hija galana, dámela mi por amada y pasaré. Pasaré y tornaré y le hablaré y le diré que la vida no es suya, es de así dice la nuestra novia, ¿cómo se llama la cabeza? Esto no se llama cabeza, sino troncha de toronja. A mi troncha de toronja, a mi campo espacioso. Viva la novia con el novio. ¿Cómo se llaman los cabellos? Esto no se llama cabello, sino briles de labrar. A mis briles de labrar, a mi toronja, a mis campos espaciosos. Viva la novia con el novio. Dice la nuestra novia, ¿cómo se llama la frente? Esto no se llama frente, sino salta de terrate. A mi falda reluciente, a mis briles de labrar, a mi toronja de toronja, a mi campo espacioso. Viva la novia con el novio. pastora yo a mí una hija hermosa, una pastora yo a mí, una hija hermosa, de mi chiquez que la adoré más que a mí, de mi chiquez que la adoré más que a mí. Yo la sentí por los tuyos desmorí. Dame especial niña que yo por ti me va a morir. El celo de mi alma se me secó, que la muchacha que
Hijos cantan en el árbol de la flor, los bebélicos cantan en el árbol de la flor, debajo se asentan los que sufren del amor, debajo se asentan los que sufren del amor. Para más que vengamos, para alegría, saludosos, Javerín buenos. ¿Qué cosa Entonces no vi la novia, de pareja de hijo. a tu hora buena? Amén. Hoy el de mis amigos, no vos regaste en mí. Hoy el de mis amigos, no vos regaste en mí. Vosotros no sabéis, vosotros no sabéis, vosotros no sabéis el amor que cosa es. El amor es un alfinete que puncha el corazón. El amor es un alfinete que puncha el corazón. Entra y no parece, entra y no parece, entra y no parece, cavaca el corazón. Yo soy una muchacha inglesa, dañada del amor. Yo soy una muchacha inglesa, dañada del amor. Yo voy a ir a alcanzarlo, yo voy a ir a aferrarlo, yo voy a ir a alcanzarlo, al mío falsador. Basta de girar, toma una hijita para desposar. Dime si la quieres como un chaparrón o si la prefieras como tu mamá. Dime si la quieres como un chaparrón o si la prefieras como tu mamá. Que venga aquí yo le daré. Quien quiere gozar mancebo y no se case a la vejez.
dieron una hija que no tenía 16. Ella era muy pomposa y yo un hombre gastador, un estilo mío y lo suyo, y lo que su padre no se dio. Ahora por este pecado yo me quedé cargador. Ella abre la lana y yo encargo en algodón. A mí no me parió mi madre para que sea encargador, sino mis maricas blancas para labrarse de ahí clavedor. A mí no me parió mi madre para que sea encargador, castigo mío y lo suyo, y lo que su padre no se dio. Hay momentos que no sé lo que me pasa. Tengo ganas de reír y de llorar. Tengo celos, tengo miedo, tengo duelo. Yo lo quiero, no le puedo remediar. Cantando la encontré, cantando la piedrí, porque no sé llorar. Yo canto de morir, cantando yo lo di, mi corazón, mi amor, y desde que se fue, yo canto mi dolor. Amor de mi vida, cada noche estoy soñando de tu amor, estoy soñando de tus besos y abrazos, de los días llenos de pasión. Cantando la encontré, cantando la piedré, porque no sé llorar. Yo canto de morir, cantando yo lo di, mi corazón, mi amor, y desde que se fue, yo canto mi dolor. Princesita. Ah, princesita. Más que mi madre la amaba yo. Por el destino cruel, sangriente, tuvo de dejarme sin su querer. Una mañana de frío de invierno, entre los brazos se me murió. Y
Y desde entonces yo por el mundo con el recuerdo de aquel amor. ¿Dónde estás, corazón? No te siento palpitar. Que es tan grande el dolor Que no puedo llorar. yo quería llorar, mas no tengo más llanto. La quería yo tanto y se fue para nunca más tornar. Yo la quería con toda mi alma, como se quiere solo una vez. Por el destino cruel, sangriente, quiso dejarme sin su querer. Solo la muerte arrancar podía aquel idilio de tierno amor. Una mañana de frío de invierno, entre mis brazos se me murió. ¿Dónde estás, corazón? No te siento palpitar. Eres tan grande el dolor Que no puedo llorar. yo quería llorar, mas no tengo más llanto. La quería yo tanto y se fue para nunca más tornar. Bueno, queridos amigos, esto era un buquetico de canticas hermosas, canticas de boda y de amor, que vos aparecí para entrar al encuentro con el pie derecho. Shalom y bienvenidos amigos latinohablantes a este encuentro de Lag BaOmer. Salud buena y cumplida que tengáis todos vosotros y vuestras familias. Este es nuestro 10º encuentro mensual, una fruta de colaboración entre la Autoridad Nacional de Ladino y su cultura y el Círculo para preservar y promover la cultura sefaradí. La primera de abrir el encuentro, la profesora Tamara Alexander Frieser, la presidenta de la Autoridad Nacional de Ladino y su cultura, nos quiere hablar sobre la tradición de casamientos en Lag BaOmer. Bejavot, Tamar. Gracias, Albert. Shalom y buenas tardes a todos los ladino amantes. Como a cada mes, cuando nos encontramos, explico brevemente la significancia de la fiesta que celebramos. El encuentro de esta vez es dedicado a las bodas, en honor del 30 y 3 día en la Sfirá, la numeración del Omer. En la fiesta de Pesach sacrificaban en los días del templo un sacrificio de Moazón, que es Omer, una gavía, que es un grupo de espigas de cebada. La Sfirá dura 49 días, de Pesach hasta la fiesta de Shavuot, y su voto es de apuntarse y de purificarse a la acercanza de la dura de la Torah. Los días de la numeración son días de dolio, en los cuales no es usado de arparse, de casarse o de escuchar a la música. Esto es memoria de los 24,000 elevos de Rabbi Akiva que habían muerto en la epidemia. Otra explicación es que no es epidemia, sino que a la revolta de Bar Kokhba. Los elevos de Rabbi Akiva fueron combatientes y se adjuntaron a la revolta. Ya se sabe que Rabbi Akiva fue uno de los apoyantes de Bar Kokhba. En el 33 día quedó la epidemia.
y cesó el dolio. Y por esto, en esta data, se hacen muchas bodas. Y hay quien usan a rapar por la primera vez los cabellos de las criaturas de 3 años en una ceremonia que es llamada Halakim. En este día se hace también una gran fiesta en memoria de Rabbi Shimon Bar Yochai, que escribió, según la tradición, el libro de la Kabbalah, Zohar. Cientos de miles de gentes llegan al monte Merón y usan encender fuegos y hacer juegos de deporte, especialmente de flechas y de arcos, las armas de Bar Kokhba. Según la tradición, Bar Yochai había nacido y muerto en el día de Lag Baomer. Lag es 33. Él fue atado al fuego en 2 eventos de su vida. Cuando salió de la caverna donde se había escondido de los romanos, sus ojos se entraron fuego que quemó a todos los pecadores. En la hora de su muerte, se encendió a su alrededor un enorme fuego. Otra explicación es que los fuegos marcan la revolta de Bar Kokhba, cuando fueron encendidos fuegos sobre las montañas para anunciar el empecillo de la revolta y las victorias sobre los romanos. También es contado que Bar Kokhba, su mismo, escupió fuego de su boca. Los juegos de la flecha y del arco, también ellos marcan la revolta y la guerra contra los romanos. Pero que estos fuegos que vamos a encender mañana encenderán también la luz en vuestros corazones. Gracias. Muchas gracias, querida Tamar. Gerard Ederi de Polonia. Gerard Ederi es reconocido como un líder del folclore musical, cantador y maestro de guitarra con diferentes estilos y tradiciones étnicas folclorísticas. Recibió muchos premios y gratificaciones por sus canticas originales. Performó en muchos países del mundo en las salas las más renomadas. Tiene grabado 18 discos de su labor y publicó un cancionero sefaradí muy alabado. Gerard nos va a cantar la cantica En la mar hay una torre. La escena es tuya, Gerard. Gracias. Hola amigos, bienvenidos. Estoy muy feliz de estar con vosotros. En la mar hay una torre, una de mis canciones preferidas. En la torre una ventana, en la ventana hay una isla que a los marineros llaman. Dame tu mano, paloma. Quiero subir a tu nido, maldicha que duermes sola. Vengo a dormir contigo. Si la mar era de leche, yo me haría pescador. Pescaré a mis dolores con palábricas de amor. No me matas con cuchillo, ni menos con revólver. Mátame con tus amores, que en tus brazos muereré. En la mar hay una torre, en la torre una ventana, en la ventana hay una isla que a los marineros llaman. En la ventana hay una isla que a los marineros llaman.
dame tu mano, paloma. Quiero subir a tu nido, maldicha que duerme sola. Vengo a dormir contigo, maldicha que duerme sola. Vengo a dormir contigo. Si la mar era de leche, yo me haría pescador, pescaré a mis dolores con palábricas de amor, pescaré a mis dolores con palábricas de amor. No me matas con cuchillo, ni menos con revólver. Mátame con tus amores, que en tus brazos muereré. Mátame con tus amores, que en tus brazos muereré. En la mar hay una torre, en la torre una ventana, en la ventana hay una isla que a los marineros llaman. En la ventana hay una isla que a los marineros Bravo, bravo, bravo. Así, Nos hiciste caer lágrimas. sí, quiero decir que es una interpretación muy original, muy especial y muy emocionante. Gracias, Gerardo. Gracias, gracias a ustedes. Dora Niego de Estambul. Dora Niego es profesora de inglés, escribana en la Gaceta Shalom y en el periódico El Amanecer. Escribe también artículos en ladino en el blog de la comunidad de turcanos en Israel, emigrantes de Turquía. Dora nos quiere contar cómo son los casamientos de Turquía. Dora, ¿estás con nosotros? Ahora. Bueno, cuando era una chica de 12 años, un día le demandé a mi nona cómo lo conoció a mi nono. Te va a parecer increíble. Yo lo vi a tu nono de cerca el día que nos casimos. Una vez solo, nos habíamos visto de lejos y esto fue todo. Nuestros padres ya se habían decidido por nuestro futuro. Aquellos años, casamenteras organizaban una grande parte de los casamientos. Si una hija no se casó fin de 17 años, esto era una vergüenza para la familia. Los casamientos de un tiempo eran uniones por proposición. Las casamenteras que conocían a las dos familias organizaban una entrevista.
Los futuros consuegros y los futuros novios venían a la entrevista. Si había alguna centella, como hoy es la moda de decir electric entre los mancebos, el mancebo demandaba de salir unas cuantas veces con la muchacha. Después de la entrevista, si todo caminó bueno, las familias decidían de hacer el esposorio. Pero antes del esposorio, los padres se recogían para resolver la famosa cuestión de dota. Muchas veces había un trato duro. Si el novio no tenía una buena situación, a las veces al lado de la dota se demandaba mesa franca. Mesa franca es cuando los nuevos casados van a vivir con la familia de la novia, sin que el novio endereche su situación. El día del esposorio, los novios se metían anillos. El grande de la familia les metía los anillos. Se comía bombones blancos y de color que se llaman badem shekeri en turco. Para adulzar los invitados, se servía dulce hecho en casa en un tepsi. Dulce de membrillo, de manzana o de rosas, con copas de agua helada, con cucharas de plata al lado. Y después venía la sira del café turco con kaymak. Cuando se daba la decisión de hacer el casamiento, se daba gemer de boda y se tomaba día en la sinagoga. Antes de la boda, la madre de la novia invitaba a la consuegra para aparar el ashuar. Aquel día se invitaba cuñadas, primas, tías, amigas, vecinas. Era como una forma de open house de hoy. El ashuar entero se encolgaba en el salón. De una parte se encolgaban los manteles de mesa. Calía que haya unos cuantos manteles, el uno blanco, el otro bleu ciel, el tercer rose bombón. Todos los manteles eran brodados con los hilos famosos de Dempsey, que no se topaba siempre. En el otro cantón del salón se metían los naperones, de color en color, brodados y todos coladeados. En el tercer cantón se encolgaba la lingerie. Nylon no existía aquellos días. Todo era seda pura, chemise de nuit, robe de chambre, combinaciones. En la pared de enfrente se ataba una cuerda y allá se encolgaban los fostanes, las blusas, los talleres. La consuegra estaba tresalida. El lillo cayó en bueno. Después venía el día de la mairie, que es el casamiento civil. El baño de novia, el mikvé, era una otra grande fiesta para las familias. Aquel día se fiestaba con dulzurias, con música, en un baño turco, en un hammam. El día de la boda, el novio y los consuegros se vestían smoquines que eran alquilados. Los hombres se metían cilindros en la cabeza y todos tenían la misma color de gravata o papillón. Después de la boda, las dos familias se iban a fotografiarse en un photography y a la noche la boda se fiestaba en un local. En una familia, el deber del hombre era de traer paras a casa. El deber de la mujer era de mantener la vida y la salud de la familia y de ocuparse de los hijos. De siglo en siglo, muchas cosas de esta tradición trocaron en Estambul, pero las cosas principales no trocan y las bodas están continuando a hacerse en las sinagogas. Muchas gracias. Yo vos remercio. Yayoi Okaniva de Japón. Yayoi Okaniva es nacida en Tokio, Japón. Hay muchos años que está en Israel. Es cantadera y tañadera. Se está empezando música sefaradí en su máster de musicología en la Universidad Hebrea de Jerusalén. También es miembro de la Orquesta Israeliana de Ladino, cantando y tañando el Ud. Yayoi nos va a cantar por las casas de boda. La escena es tuya, Yayoi. Shalom, buenas tardes a todos.
Venidos buenos y claros a todos. Me siento muy alegre y muy honrada de estar aquí con vosotros. Yo me llamo Yayoi Okaniwa, nació y me engrandecí en Tokio. Soy cantadera y tañedera, taño ud y el santur y el piano, entre otros. Hoy vos quiero cantar una cantica que se llama Las Casas de la Boda. Es una melodía muy hermosa de la Bulgaria. Afuera baila las damas, afuera baila las damas, adentro bailan las bodas, para bodas las mis señoras, estas novias, lay, 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 Yayoi, no te estamos oyendo. Muchas gracias, querida, muchas gracias. Dr. Eliezer Papo de Israel. Dr. Eliezer Papo es director del Centro Moshe David Gaon para la Cultura del Ladino en la Universidad de Beersheba y miembro del Consejo de Administración
en la Autoridad Nacional del Ladino y su cultura. Eliezer nos va a espallar el meollo. ¿Cuál es esta ketubá que estamos afirmando? Buirun Eliezer. Buenos días a todos. Qué bueno de ver tantos ladinoparlantes y ladinoamantes. Antes que todo tengo que abrir el, ¿cómo se llama? Share screen. Entonces, en curto, dicho, los sefaradim desde la expulsión de España hasta el siglo XVIII tuvieron una cosa en todo lo que tiene que ver con la cultura de burlar, con la cultura de humor, tuvieron una cosa que se podría llamar cláusula purímica. Quiere decir, no se podría hacer que pase de cualquier cosa sin conectar aquella cosa con la fiesta de Purim. Querías hacer una parodia sobre la ketubá, deberías hacer una ketubá de la hija de Amán o de la mujer de Amán, o quien quería hacer una parodia sobre un testamento, tuviera que hacer el testamento de Amán. El que quería hacer una parodia sobre la Ashkabá, de nuevo debería hacer una Ashkabá a Amán. Así que vamos a meldar solo una parte porque no tenemos tiempo. Y esta cosica, este sujeto es digno de un encuentro de sí para sí, así que no vamos a meldar todo. Ama, en las comunidades sefaradíes, en Purim, durante el día, era uso de hacer todo modo de cosas cómicas, entre tanto de meldar una ketubá cómica. Que dice así, la ketubá de Amán y su ashugar, que se usa a meldar en Purim, en tal su corazón alegrar. Miren que todo se rima. Toda la ketubá está rimada, es una prosa rimada que se llama Makama. Con la novia Hadayona, ele divrei aborit. Ahora, nosotros no vamos a explicar cada cosa. Las ketubot empiezan con ele divrei aberit, quiere decir, estas son palabras del firmamiento. Y aquí, ele divrei aborit, quiere decir, estas son las palabras de la tonta. Y makalá a kelulá. Ama esto no es kelulá, quiere decir que incluye todas las bellezas, sino kelulá con kof, quiere decir la maldicha. Ija de Zeresh, la guayona. Y hicieron tenai, que ha de escuchar su consejo como un perro viejo. El tenai otro es de meldar, la ashugar, que le fue a dar. Por esto, mis hermanos, no es hora de burlar, porque la novia se quiere casullar. Y ahora viene una descripción que es una cosa muy osmanlí y muy sefaradí balcánica, quiere decir de meldar dentro de la ketubá a todas las hedías y a todos los presentes que trae la novia o que trae el novio. Solo que aquí tenemos una presentación burlesca, que dice, esta es de ashugar, ansí no lleguen a lograr, kim arar, kim tarar, le esquimó fin el tatar, una camisa que le quedó de Dora Mabul, buracada como el calbur. El nublo, a mal de su pesar, lo hizo Kabul. Un zaragüel de tela de araña, que el que lo viste teterea como la caña. Manchado de materia y lagaña. Sabanas de cuero de niñato, envueltas en la tzoá de gato. Las expandió cuando fue el llanto, 2 risas de pecho que por despecho se las robó del comercio. 3 macates de cuero, de ates, cabezales de cabecera, de chulas de cera y las froñas de estera. Una colcha de cuero de tartuga que se la mandó la suegra a la garunuda. La garunuda quiere decir que grita mucho. Y la estimaba mejor de una de sirma y mahshemam. Una manta que el que la ve se espanta y el que se la echa se encanta. Una sabana remendada con cascas de manzana. Media rota, media sana. Una cama que se la mandó la cuñada de la ciudad de Shumá, mas por veledí cuero de zapato para estar malato. Mandó presto que le hacen un pato, se lo guisó el varón el alto, se lo truchó con el plato, no llegó a gustar un bocado
que se lo llevó el gato. Del zar, que se tomaron madre y hija, se metieron del chanto. Yimach Sheman, Veshem Zichran. Cabezales de Arimar, 15, que son labrados con cabello y los apararon en la sofá de la cocina, y vinieron las visitaderas y se asentaron, del afidor del servicio se hartaron, cabezales de Arimar de un chul que traba tierra, esto le quedó de Miraz, de su mujer, la tercera, Yimach Shemam, Veshem Zichran. Y el último pedazo que vamos a meldar, solo meten tino cuanto turco, y cuanto hebreo, y cuanto arameo, incluyendo también unas ciertas palabras slavas, balcánicas, serbescas, búlgaras y macedonias, hay en judeo español, jaliz y verdadero, tal y como fue hablado en nuestras comunidades de verdad. Sepetes 2, que los mercó día de martes, el uno aburacado y el otro remendado. Un yemení, que se lo dio de pesa de mano un mamzer herminí, que se levantó Beom Hashemini. Camisas 4, brusladas, que se las lavró la madre de la nuera, la lavadura no le ha pagado por este pecado, fue a Amán enforcado, y se llevó a sus hijos al lado. Bragas 4, de esquembés de pato, los chicoris de tripas de gato, y los perniles de garato. Trapos, uno muy cabá, y lo tenía en la turba, y mejor servirá para trabar a Rabá. Od, 2 tarapuches de casbuquí, untados con catrán, labrados con samán. Un cuchac de besamano de casca de carpuz, redondo como el topuz, que le quedó de Miraz de Amalek su papú, Yimach Shemo Veshem Zichro. Bueno, como dije, no se pueden explicar todas estas cosas en una vez sola. Una vez tuve un shiur entero de 90 minutos explicando palabra por palabra. Le pasaré a nuestro Albert el atatillo a este shiur, así que todos pueden verlo. Y esto es, gracias a todos. Muchas gracias, querido Eliezer. No sé yo, esto todo yo afirmé en la Ketubá. Esto es una Ketubá Shakali. Okay. La verdadera es mucho más estremeciente. Bueno, querido, bueno. Sara Raz de Israel. Sara Raz es descendiente del rabino Hasdai ben Chiprut. Artista, cantadera, escritora, pintora, escultora y comisaria de exposiciones. Produjo 3 discos de canticas en ladino y en español. Sara nos quiere revelar qué es el sol de su vida. Cantica original que ella la escribió y la compuso. Querida Sara, ¿nos quieres decir 2, 3 frases? En la huerta de mi casa estoy sentada, mirando la luna y me acuerdo de mi nona que estaba cantando. Escribí un libro, se llama La Luna, historia de mi familia en Bulgaria. De 1920, fin 1949, antes que subieron a Israel. Puedes meldarlo en Amazon, es 9 en inglés. Si hay unos que pueden translear el libro en ladino, se va a hacer maravilla. Y de allá empecé a escribir canticas, romanzas de enamorados, amor por novias, por criaturas, por amigas y por Jerusalén. Me estoy encontrando con gentes que hablan español y gentes que no hablan. Todos quieren oír consejos y canticas en ladino. Sol de mi vida, unas cuantas letras. El mazal es redondo, amor es locura. Chica campana se oye en corazón. Miles candelas, el sol no la tocan. Sol de mi vida es tú, amigo enamorado.
sin alegría. Los ojos cerran las puertas de llorar, buscando los amores, pronta de llorar, corazón lleno de espanto y de dolores. La grande fortuna de ti está arribando, acompaña con fuerza, dolor y crianza. Que Dios te ayude a topar el enamorado, Macale troca del destino con grande esperanza. Macale troca del destino con grande esperanza. Dime de que no tocamos uno a otro. No sé decirte a ti dónde estoy yo, pensando a tu vida que pasa tan al lado. Mi voz, los dos alientos de mi boca. Grande fortuna de ti está llegando, acompaña con fuerza, dolor y crianza. Dios te ayude a topar el enamorado, Macale troca del destino con grande esperanza. Macale troca del destino con grande esperanza. Sales redondo, amor, es locura. Chica campana se oye en el corazón, y las candelas al sol no la aflojan. Sol de mi vida sos tú, amigo enamorado. Sol de mi vida es tu amigo enamorado. Bravo, bravo. Muy hermoso. Pariente y Bejor eran dos amigos en la Sifda Makeda. De vez en cuando se iban a la cabanet de Hafiz a beber un chaisico con la cupica esta que les acodraba el cuerpo de Estrella la Bibda, y el otro bebía un cavico Hortache Kerli con el finján que le daba Hafiz y con mucho ruido. Y naturalmente jugaban tabli y echaban los dados. Shesh besh, dubara, dor jar, jaruse, sevenler güzeli gencuse. Y de este modo se engreneaban. Una vez pariente le dijo a Bejor: mira, yo cuando me va a casar, va a ser muy inachi con mi mujer, que sepa que la palabra del hombre pasa en casa. Dijo Bejor, yo va a ser muy inachi. Mi mujer va a saberse, solo la palabra mía pasa en casa. Y de este modo pasó tiempo, y los dos se casaron. Después que se casaron, y en ese toparon en la cabanet de Hafiz.
bebiendo chai y café y arranjando los dados y el tabli, esta vez para jugar mahpus. Y están hablando. Mejor le demanda a pariente, dime, ¿estás inachi con tu mujer? Sí, dijo, naturalmente, seguro que estoy inachi. No, mira, antes de una semana, salí del lecho, estaba keifli, me fui a la Meyané de Ismail, bebí 2-3 vasicos de raquí y torné a casa un poco tarde. Yo estoy alegre, mi mujer me abre la puerta, empieza a gritar, ¿dónde estás? Quédate tarde, ¿cuál es esto? No puedo más soportar. Mira que de aquí en adelante, si vas a tardar, no te va a abrir la puerta. ¿Cuál? ¿No me vas a abrir la puerta? Sí me vas a abrir la puerta. Yo soy el barabay de la casa. ¿Cuál no me vas a abrir la puerta? No te va a abrir la puerta. Sí te va a abrir la puerta. No te va a abrir. Sí me vas a abrir. 1 hora metieron inat. Al día, yo dije, le va a hacer maxus. Me fui de nuevo a Ismail, la Meyané. Esta vez le dije, dame un bocalico de raquí y un bocalico de agua fresca. Tomé los vasos y empecé vaso después de vaso, hinchir en primero raquí, después la agua, fina que se hizo blanco como la leche del león. Y bebí, hasta que se hizo muy tarde. Vine a casa, estoy chafteando la puerta, no hay voz, no hay respuesta. Fortuné, yo estoy aquí, abrime la puerta. No hay voz, ni que abra, ni que da voz. Chaftea que chaftea, grita que grita, nada. Este modo me quedé noche entera en la calle, titireando de la buzaná que estaba, hasta la de mañana. A la de mañana, mi mujer me abrió a las 5 de la hora. Y yo, Pichín, entré a casa como un pavón, le dije, ¿vites que me abrites? De ahora en adelante que sepas, la palabra mía es que pasa en casa. Esto no es nada, dijo mejor. Mira, yo el enechilí que hago con mi mujer. El otro día me estaba tuyendo la muela. Mi mujer me dijo, vate ande Jaimico el berber, él tiene un querpedén bueno que traba la muela, dícele cuál la muela te está tuyendo y él te lo va a trabar. ¿Cuál? Yo le voy a decir cuál la muela me va a trabar. 30 años es berber. Él quiere que sepa cuál la muela quiere trabar. Me fui al berber. Jaimico me dice, ¿cuál la muela te está tuyendo? Le dije, ¿tú berber sos o nalbant? Quiere que sepas cuál la muela me está tuyendo. ¿Cuál fue? Dice, demanda pariente. ¿Cuál fue? Primero me trabó las 3 muelas sanas y después me trabó la muela que estaba jazina. Vine a casa, le dije a mi mujer, ¿vites? Yo soy inachi. Este modo es, en nuestra casa pasa la palabra del hombre. Yo era más inachi, tú eras más inachi, se empezaron a meter inat hasta que a la fin decidieron de ir al Jajam Isaac, que juzgue quién es más inachi. Se fueron a Jajam Isaac, abrió la puerta Eligio y los dirigió a la camareta de Jajam Isaac. Le contaron este modo pasó el caso. ¿Quién es más inachi, Jajam Isaac? Jajam Isaac los oyó, les dijo, esto es inachilik, dízeme. Vos contaré yo cuál es inachilik. Antes 10 años me casé con mi mujer. La primera noche después de la boda vinimos a casa. Nos desnudimos. Ella entró a la cama y yo entré a la cama. Ella me dice, acércate de mí. Yo le digo, tú acércate de mí, yo soy el jajam. Ella me dice, acércate de mí, tú acércate de mí.
metimos Inat este modo. Fina hoy en día no toquimos uno al otro. Pariente y Jajam se miraron las caras, dijeron, tío, señor Jajam, ¿quién es el hijico que nos abrió la puerta? Queridos, no sé cómo afectó esto antes 9 meses que vino el vecino nuevo. Me parece que este vecino no es Inachi. Esto es los Inachis del Maqueda. Odelia Dahan Cajila de Israel es musicante, cantadora y compositora. Más importante de esto es laborante de la autoridad. Ahora vamos a ver y oír cómo la novia cae que abajo en el estilo de Odelia. Señora novia, a veces abajo, no puedo, que me estoy vistiendo, vestido de novia para el Mansevico, vestido de novia para el Bravo a Odelia. Judith Kiki Lin, de Norte Carolina, es profesora de español y estudios judíos en la Universidad de Davidson en Charlotte, de North Carolina. Kiki nos va a contar qué le pasó de la cabeza en los Amazonas. La palabra es tuya, Kiki.
Merci, Alberto, shalom. Merci a todos. Les voy a contar una historia y ahí está. Ahora, para mí, un casamiento en sí es un salto de fe, 100%. Yo me casé en mayo pasado y cuando estábamos bajo el talet, me vino al tino una historia que les voy a contar ahora. Y era otro momento en que tenía que saltar con fe. Hice un viaje con un grupo a Ecuador, en Sudamérica, para hacer un tour en la foresta de la Amazonía, en el cuadro de mis estudios. Nos alojamos adentro un tribu que se llamaba Guarani. Los Guarani no visten ropas, comen pescados del río y verduras de la jungla, o la jungla. Era todo verde y oscuro también. ¿De qué oscuro? Porque los árboles eran tan altos que no se podía ver el cielo. Un día me fui a caminar con las otras turistas, mirando con mucho placer a todos los pájaros, las chicas plantas, las flores, oliendo los huesmos, sintiendo la cacofonía de la orquesta de la natura. Ma estaba, como siempre, la última persona en la línea de la gente. Sí, malauradamente. Ahora, un varón guaraní estaba al otro lado del follo y me dijo que tenía que saltar para arribar al otro lado. Saltar. Me reí. Le dije, ¿yo? ¿Saltar? ¡Qué locura me dices! No tengo poderes magicales. Pensé, no. Voy a bajarme a vagar al otro lado, o quizás del otro lado. Para no cortarme, había muchas piedras y un río. El varón guaraní me gritó, me dijo, no, no te vayas de ese lado ni del otro lado, te vas a ferir. Entonces pensé, voy a bajarme de otra forma. Me gritó de nuevo, no te vayas ni del otro lado ni del ese lado, te vas a ferir mucho. Cale saltar. Y era una distancia muy grande. Yo lo miré, me consentí que una parte de la tierra está literalmente cayendo con así grande, un sonido que solo la tierra hace cuando se cae. Y yo estaba encima de esa partecita. Todo detrás de mí se había caído sin que yo lo viera. Y en ese momento vi de que yo estaba en una chiquita parte de la tierra que quedó así cayendo. Y estaba deteniendo en mi mano una rama verde para no caer delante. El guaraní me dice otra vez, ¡salta! Y yo te doy ayuda. Entonces, mirando de un lado y mirando del otro lado, le respondí así. Bueno, voy a saltar. Me paró de nuevo. Antes de todo me estaba gritando, deja la rama, expándeme la mano, así, y yo te ayudo. Deja la rama. En aquellos minutos no me creía nada de lo que me pasaba por la cabeza. Deja la rama, ¿cómo puede ser? Me voy a caer en la folla y me va a morir en las piedras, literalmente. Empecé a decir de mí, para mí,
no sé, yo estaba loca. ¡Qué malo era Dios! Yo empecé a llorar. Me quedé empezar a tener fe en él, saltarme literalmente un pollo enorme me parecía muy mala idea. Me eché a llorar unas lágrimas amargas y tenía así la rama. El varón guarani me gritó de nuevo: salta, deja la rama, salta ahora, te mueres. Y tenía razón, estaba cayendo. Con suspiro eché una chica oración al cielo, decí la rama de mi mano y salté con esa partecita de la tierra con toda mi fuerza. Y en ese mismo momento, la tierra que estaba debajo de mí se desapareció en aquel momento que mis pies la abandonaron. Fuera mágico o milagro, el varón guarani me tomó con la mano y me arrancó de la folla y del río de las piedras. Arribí, que era milagro, al otro lado, con vida, sana y bien, y con un poquito más de fe. Ahora, cuando mi esposo escuchó de esa historia, que no le parecía nada bien, pero es una historia tan importante para mí como persona, que me hizo un muro en nuestra casa con papel de una rama, y les voy a enseñar. Aquí estamos nosotros hace casi un año cuando nos casamos, y aquí está el muro que me hizo hace una semana nomás, que está la viña aquí pintada en el muro para acordarme de lo que me pasó y de tener fe en Dios. Así es. Merci. Muchas gracias, querida. Muchas gracias. Linda Luz y Yanis Ferris de París. Linda Luz, originaria de Livorno y Túnez, es profesora de español y cantadera del judeo español en Francia. Yanis Ferris es originario de Grecia, tañedor de oud. Los dos nos van a cantar por cuáles escalericas tiene de subir el novio. Ay de Linda y Yanis. Escalerica de oro y de marfil, para que suba la novia a dar Kiddushin.
vinimos a ver, vinimos a ver, ni gocen ni logren ni tengan mucho bien. Vinimos a ver, vinimos a ver, ni gocen ni logren ni tengan mucho bien. Vinimos a ver, vinimos a ver, ni gocen ni logren y tenga mucho bien. Bravo, bravo, bravo. Gracias. Linda y Aris. Muchas gracias. Muy bien, gracias, muy bien, Linda. Merci. Dora Treves de Estambul. Dora Treves, ahora pensionaria, era profesora de inglés y escritora de ladino en el periodo Shalom. Dora nos quiere dar una idea si casar es leche y miel. Buyurun Dora. Gracias. Queridos y queridos, buenas tardes. En estos días del Lag BaOmer, el único día en el contamiento de Omer que nos podemos alegrar y mantener casamientos, me acordé de una pieza que vi antes 30 años, que de ainda no me olvidé. Me acuerdo porque me había influenciado mucho. La pieza se llamaba Sí, sí, sí. En turco es Evet, evet, evet. Los perdes, las cortinas se abren. En la escena vemos que estamos en un departamento de patrimonio, casamiento, en el CAL. El novio, la novia, sus parientes y sus musafires están prontos para el casamiento. Viene el hajam que los va a casar. Empieza a demandar al novio si se quiere casarse con la novia. El novio del guste responde pichín y con voz alta: sí, ya me quiero casar. Después viene el turno de la novia. El hajam le demanda lo mismo y a ella. La novia, justo que va a responder, la escena se oscurece. Las voces se calman. Todo se congela. Vemos una figura acercándose de la novia, diciéndole: espera, piensa bueno, no hagas de gilet. Esta figura es la voz de su conocencia, de su lógica, de su pensamiento. Su pensario le dice: te voy a mostrar lo que vas a vivir en el casamiento. La vida le empieza a pasar delante de sus ojos y de nosotros también. Nosotros vemos que la novia está viendo en su imaginamiento el mantenimiento de la casa, las estrechuras de ganar y los dolores de ir a levantar 3 veces en la noche para mamar el bebé, no dormir días enteros, desfachar y enfachar, engrandecer criaturas, penar y ladrar, a limpiar, barrer, esponjar, lavar, dar uti, guisar, cosir, escuelas, profesoras, problemas con las criaturas, las dificultades de adolescencia, desacuerdos, de vez en cuando pleiticos chicos y grandes, entre marido y mujer, y entre los hijos y con los hijos. De otra banda, se ve que después de las discusiones viene el paz. Esto es comer dulzura después del amargo. Besos y abrazos, paseos y horas horrorosas, viajes. Después vemos que los hijos se casan. Marido y mujer quedan solicos. Entre mientes hay tensión, colesterol, dolor de pecho, chacheos, mareos, siquintis, cúricas, hospitales. Ya es siquintis que hay. Vemos que los dos están mano con mano y bastón en la otra mano, seguro, yéndose al parquecico.
a sentarse en el sol para calentarse en los huesos. En súbito, las luces de la cena se arrecienden. La novia viene en sí. Lo que le pasó lo despertan a ella. Le demanda por de nuevo si quiere al novio por marido. Ella con grande gusto le dice sí y se cerran los verdes. Hoy, con la experiencia que tenemos, sabemos que los casamientos son ansina. Un día alegre, otro día triste. La vida no es siempre leche y miel. Mas también sabemos que la felicidad está en nuestras obras, en lo que hacemos cada momento, en nuestras iniciativas y rehusimientos. Malgrado que los momentos son difíciles, los días son difíciles, las noches son difíciles, allá está la llave para hacernos honrosos. Por esto, y yo digo, como todos, sí, sí, sí. Besos y abrazos a todos. Bravo, 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 bravo. Muchas gracias, querida. Sara Raz de Israel, vamos a terminar con un montante grande de amor que nos quiere mandar Sara. Viene con cantica originaria de ella, que ella la escribió y ella la compuso. Cuando escribí las letras de Querida Mía, busqué quién va a escribir la música y me acordé de una hijita chica que cantó en Makelat Tzadikov, se llamaba Nomi Levi. Y hoy es Nomi de Mayo, un profesor de música, y ella escribió la música. Que están estas canticas de amor y que te hacen buenos días y sanos que estás todos en todo el mundo. Que éramos dos criaturas buscando un poco de amor. No me olvido las palabras dulces de tu boca salieron con esta sabor. Ven en mis brazos, querida mía, enamorados de día en día, dos crianzas del Dios se encontraron otra vez, se encontraron otra vez. Quieren bailar el baile de Manzanero en el camino de la vida, con esperanza, amor y felicidad, con esperanza, amor y felicidad. Ven en mis brazos, querida mía, enamorados de día en día, dos crianzas del Dios se encontraron otra vez, se encontraron otra vez. Ven en mis brazos, querida mía, enamorados de día en día, dos crianzas del Dios se encontraron otra vez, se encontraron otra vez.
Gracias, Albert. Gracias a ti. Qué hermoso. Bueno, queridos, estamos terminando este encuentro. Espero que vos engleneates y vos alegrates. Con esperanza de vernos al otro mes. Al otro mes tenemos la fiesta de Shavuot. Ya tenemos fecha, Albert. Ya tenemos fecha, puedes decir la fecha. 20 y algo. 25 de mayo. Sí. 25 de mayo, sí. Bueno, gracias a todos los que participaron. Muchas gracias a todos. Al vernos. Saludos de Liliana Benveniste de Argentina. Sí. Claro, ¿estás con nosotros? Dora. Sí. Oh, ahora te estamos oyendo la voz. ¿El nombre ya me salió? Sí, sí, todo está justo. Bueno, justo, Déjame. bueno. ¿Cómo estás allá en Estambul? Buenos, ahora se cerraron, de nuevo cerraron todo. Estamos lockdown. 3 semanas va a estar así, ¿no? Wow. ¿Ni al hecho se puede ir? Los que toman permisión se pueden ir y los marketes van a estar abiertos, las farmacias, los hospitales, solo esto. Y como en Israel vamos a poder salir en los marketes. No, aquí estamos saliendo a todos los lugares. Ya lo sé, Ancina estuvo ya de vosotros. Sí, sí, como Ancina ahora y nosotros. ya vamos a pasamos estar esto todo. ¿Dónde moras en Estambul? Gayrettepe, ¿sabes Gayrettepe? Sí, sí. Cuando va a venir la sierra tuya, sí. Yo voy a hacer share screen. ¿Qué se abrió Google? El Google, ya entendí. Va a hacer share screen. Y después va a meter la presentación y tú vas a empezar a hablar. Cuando va a ver esto, va a empezar a hablar. Justamente. Bueno, aquí no va a decir casamientos de un tiempo en Estambul. No se quiere, ¿no? Yo voy a decir que vas a hablar de los casamientos de Estambul. De un tiempo. Sí. Bueno, y yo voy a empezar. אלברט? שלום. היי, שלום, מה שלומך? טוב, תודה, מה שלומך? רגע, אתם נכנסתם עם שני מכשירים? כן, 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 אני רוצה לראות את זה במכשיר אחר. רגע, אני אחליש טיפה. זה מפריע שאני נכנסתי עם עוד מכשיר? לא, זה לא מפריע. לכם שזה לא יפריע. לא, לא, אני בחדר בכלל, במקום אחר, היא שרה בחצר, אני רוצה לעקוב לראות קודם כל ליהנות מהמבצע שעשית, אבל גם לעקוב ולראות. עכשיו, איך אתה רואה את שרה? לא, יש עוד. עכשיו יותר, קצת בהיר מדי כאילו. שומעים אותי? חזרת עם השירים? סליחה, לא שמעתי. לא שומעים אתכם.
אתה יכול לשדר את את הקטע או משהו? כן, אין עוד מישהו ששומע אותנו? כן, זה משתתפים, בסדר, הם משתתפים בזה, באירוע. מי זה? לא, אז אל תשדר. שרה, תרימי טיפה את המצלמה שנראה, יותר טוב. אור מספיק, צריך אור. עכשיו באמת חשוך. נכון, הנה תכף צריך מפה. רגע אחד, כשאני מכבה את האור, אז זה יותר טוב. לא, מה פתאום? חכה רגע, תני לו להתאפס. הנה. זה פחות אור? חכה רגע אחד. לא טוב. עכשיו זה טוב. גם כן, יש צל בצד אחד. אנחנו תכף נשים אור מקדימה. טוב, שרה, תשמעי, אני אציג אותך, כן. ואת תגידי כמה מילים. נכון. ואז אני אעשה share screen. יופי. ובהתחלה אני אשים את הסול דה מבילה. אתה תגיד ששרה יוצאת לחצר לשיר. אבל למה? לא רואים? לא שומעים טוב. בסדר? לא שומעים טוב וזה... רגע, את צודקת, חכי שנייה. חכי רגע. כן, עכשיו ישמעו טוב. עכשיו רואים טוב? sin alegría. Los ojos cerran las puertas de llorar, buscando los amores, pronta de llorar, corazón. עכשיו בסדר? היה בסדר, תעשה גם את השני, את יקירתי. כן. רגע מיה. Me acuerdo que éramos dos criaturas buscando un poco de amor. No me olvido las palabras dulces de tu boca salieron con esta sabor. Ven en mis brazos, querida mía, enamorados de día, dos crianzas del Dios se encontraron otra vez, se encontraron otra vez. Quieren bailar el baile de mar. בסדר? למה זה עוצר באמצע? מה? כאילו יש לו מקטעים כאלה. זה מהיוטיוב או שזה מהיוטיוב, כן. לא הצלחת מהמייל ששלחתי לך? לא. אני אגיד לך,
התוכנה הזאת שאת משתמשת היא לא ידידותית. ג'מבו? היא גם לא מעבירה טוב. יש תוכנה אחרת שנקראת WeTransfer. התוכנה השנייה היא הרבה יותר טובה. מה, אתה רוצה שאני אנסה להוריד לך? לא, עכשיו, אלא אם כן את תשתפי. לא, את לא נוגעת בפנים. תחליטי, את יכולה לשתף, אם את רוצה לשתף, תשתפי. לא, אל תיגע. לא דולג. עכשיו רואים בסדר ככה, נכון? רואים אותי בסדר? או שעדיין... כן, כן, רואים בסדר, יותר טוב. עכשיו מה שיואר. רואים יותר טוב, כן. כן, אוקיי. לפילנגה, תרלה. צ'ורבה דבר. תקרי? תפתח פה את זה ממילא אחר כך. טוב. טוב. תראי, אם אתה עובד בזווית כזאת, רואים מצוין. צריכה לשבת שמה, יותר בפינה שמה. לא. כן. רגע. רגע. עכשיו יותר טוב, נכון? כן. הרבה יותר טוב. עכשיו רואים אותך טוב. שומעים אותה טוב? כן. דברי. אוי, כמה טוב שהגיע ל"ג בעומר. שומעים מצוין. יופי. יופי, רק שיראו טוב את ה... מכמה מדינות משתתפים? מכמה מדינות? יש מישראל, מטורקיה, מארצות הברית, מצרפת. איזה יופי. חזק ואמץ, כל הכבוד לך. תודה, תודה. כהרגלך שאתה עושה משהו, אתה עושה אותו ברצינות. זה נכון. אתה רואה, אלברט? הוצאתי את הספר באמזון באנגלית, את הספר על המשפחה הבולגריה שלי. אתה זוכר שסיפרתי בהופעה? כן, אבל לא רואים טוב, תקרבי את זה קצת. לא, ככה, כן. פול מון? כן, אוקיי. והספר בעברית זה הספר. רגע, השני זה באנגלית? כן, כי ביקשו קהילות בעולם לקרוא את זה באנגלית, אז תרגמתי. ומה עם הקהילות שרוצים לדינו? אז יש מישהו שיתרגם את זה? אני רוצה מאוד. מי יכול לתרגם ללדינו? את? אני לא, תאמין לי, את השירים שלי, אני בכזה עם מטילדה סרנו, שתראה כל מילה אם אני אומרת נכון, זה לא... צריך מישהו שיודע את השפה טוב. כן. Ya se hizo 5:15. Tienes razón. Ainda no vinieron. Ya van a venir. אלברט, יש טעם להקריא בית או שניים לפני שאני שרה את המילים? השאלה היא למה זה קשור? לשיר עצמו. בית מתוך השיר. כן, שזה... לא, אם את רוצה להסביר את השיר, אפשר. אוקיי.
Shalom, Gerard. ¿Cómo estás? ¿Me estás oyendo? Oh. Gerard. Gerard, ¿me estás oyendo? No te estoy oyendo. Hazte unmute, unmute. No te estamos oyendo. A mí me están oyendo todos. Gerard. Hello. Oh, ahora te estamos oyendo. Ahora te oigo muy bien. ¿Cómo estás, querido? Muy bien, muy bien. ¿Y usted? Gracias a Dios. Excelente. No te estamos viendo los cabellos. Ah, ok, ¿y ahora? Ahora sí. A ver si la guitarra suena bien. Sí, sí. Haz una prueba. En la mar hay una torre. En la torre una ventana. ¿Cómo? ¿Sale bien? Sí, sí, maravilla. Muy bien. Ok, excelente. Gracias. Entonces estamos listos. A las 20 puntos antes de ser 5:40 va a meter canticas. Puedes oír. Okay. איך אומרים תרגום בלדינו? Trasladear. Traduizar. Traducir. La época de Zoom. Sí. Nos va a acompañar y después de Zoom. Después de la pandemia. Pienso que sí. Nueva vida. Alberto, ¿cuándo te fuiste a Israel? Muchos años. Cuando tenía cabellos aquí. 1965. ¿En Estambul morabas? Sí, en Estambul. ¿Dónde? En primero morábamos en Shishane. Después pasamos a Bebek. Es un hermoso lugar. Mi hermana Dainda mora allá en Ortaköy. Es hermoso. ¿Quién es tu hermana? Rivka Franco. Rivka Franco. Sí. Kiki, ¿me estás oyendo, Kiki? Sí. ¿Cómo estás, querida? Baruch Hashem. Bon appétit. Merci. Son las 10:30 de la mañana.
¿Dónde estás? Estados Unidos, Carolina Ah. del Norte. ¿Dónde estás? En Carolina del Norte, en Estados Unidos, en América. Saludos. ¿Hay muchos sefarates allá? No, algunos sí. Y tú sos sefarad, ¿no? No. No. ¿Y cómo te empezaste esta lengua? Yo hablo español, crecí hablando español en casa y luego siempre sabía de las coplas y de la cultura sefardita del lado de España de medieval, pero un día yo estaba en el doctorado y vi un libro de Edna Eisenberg que se llama algo como Identidad Contemporánea de los sefardíes en Latinoamérica, algo así. Yo estaba como que, ¿qué? Entonces sí, eso es. Básicamente lo encontré por investigar. Sí. Sí, pero ahora me ha dado tanta riqueza y me da pena porque creo que ahora hablo más español que ladino, pero... Yo también, más español. Sí, pero lo estoy empezando. Estás empezando. Y yo aquí en Cervantes di lecciones de separat, de judeo-español. Y yo lo sé de mi nona, no lo sabemos muy bueno y libro no hay para empezar. Hay algunos diccionarios que son muy buenos, pero Sí, libros no hay, solo un libro de Matilda Arano hay. Sí, de hecho, una demanda que tengo es Ladino Comunidad en el foro de Yahoo ya se desapareció, pero se topa en otro lugar. Del mundo entero tiene miembros Ladino Comunidad. Shalom a Yanis y Linda. Shalom. No estamos oyendo. Hazte unmute. Ahora sí. ¿C'est bon? ¿Queréis hacer una prueba? Sí. ¿De qué? ¿De cantar o de hablar? De cantar y de tañar. Y jouer. Ok. Just a minute. Tamam, orayı düzelttim. Şimdi kameram açılmıyor. Değil mi? Si tomamos la computadora, ça va pas. Hein? Ne ya? Ne ya? Kopyayacağım. 2 ans. On peut pas avoir On est un peu en retard. Hein? ¿Es Liliana Benveniste? No. No, parece. Es Linda de París. No, de Niza. ¿De dónde? De Niza. ¿De Nice? Ouais, de Nice. Liliana va a venir, ¿no? ¿Cómo? No. No va a venir. Stop video. Un punto. ¿Cuál estás diciendo, Linda? Yanis está cogiendo el laúd. Anlıyorsun. Şimdi görüntüm nerede? Görüntüm yok. ¿Cuál lo está recogiendo? El laúd, el oud. Ah, ok. Ah, qué lindo, ça. Très bien. J'adore le oud. Qui est-ce qui parle? C'est moi, Gérard Ederi. Bonjour. Je suis à Varsovie. Ah. On est tous dans tous les 4 coins du monde, hein? C'est incroyable. Ouais. Vous connaissez Fernando Varaderey? Non. Qui ça? Fernando. Non. Non. On sera mieux placé après, on aura la caméra plus... Estaremos mejor, la ubicación estará mejor después para la visión, ¿no? No entendí. Bueno, ahora Yanis está cortado. Sí, está cortado. Entonces lo vamos a arreglar, lo arreglamos después. On sera mieux placé.
¿Ah? Hacemos esto después para Sí. no hacer. Si no vemos los cabellos, no oímos bueno. Muy bueno. Cheveux, ils entendent pas. Ok. Yo aquí arriba va a estar, Albert. ¿Cómo? No, Albert te estoy demandando. ¿La foto mía va a estar arriba? Sí, sí. Una chica sí, foto. sí. Un punto, iremos ahora a Linda. Bacachá, Linda. Essayez le son, voir comment ça marche chantant. Vinimos a ver, vinimos a ver, y gocen ni logren ni tenga mucho bien. Vinimos a ver, y gocen ni logren ni tenga mucho bien. La novia no tiene dinero, la novia no tiene dinero, que mos tengan un más al bueno, que mos tengan un más al bueno. Vinimos a ver, y gocen ni logren ni tenga mucho bien. Vinimos a ver, y gocen ni logren ni tenga mucho bien. Maravilla. ¿Va? Super. Super. Albert, ahora yo puedo entrar al Zoom porque el computador me se bosteo. Mira aksilik yani, mira aksilik. Esto va a hablar del teléfono celular, no hay otra chare, porque ya hay una hora que estoy rayando, yani más de afitado. No afita, ya sabes. Bueno, no hay nada, es solo el Zoom que lo tienes en el teléfono, no lo amates, porque ahora te hice co-host para que puedas abrir el micrófono. Si lo cerras, este co-host se va a bosdear. Espera un punto, yo me voy a ir. Ahora mi nieto está en la América, sabe este montón de cosas, estoy hablando con él para poder enderezar la computadora. Bueno, Espera, veremos. no hay nada, si no se enderecha y te estamos viendo bueno, no hay nada. Ama no sabes el cadáver que me puedes leer, no sabes. No te estreches, querida, todo va a estar bien. Yani, ¿te crees que no hubo ni tiempo de meldar otra vez? Tanto y para hacer pruebas, no. Ay, mira sıkıntı. Vallahi billahi. No te estreches, todo se va a hacer leche y miel. No veo a Eliezer. ¿Cómo? אליעזר אמר שיאחר קצת, אני מחכה לו. בסדר. שומעים אותך צרודה, זה המיקרופון Sonra görüyor musun? Yani aksiliği. Olamaz böyle bir şey. רק קמתי אז אני עוד צרודה. Neyse boş ver ben de telefondan konuşuyorum. Evet, ben de telefondan yapacağım. Nasıl görünüyorum? Çok güzel. Tamam. Sen beni görüyor musun? Görüyorum, çok güzel. İsmin çıkıyor. Tamam, düzelttim, hallettim. Beni de görüyor musun? Jack, boş ver, ben telefondan yapacağım. Tamam, sadece sonra biri beni aramasın telefondan. Ararsa da kapatacağız. Yok, arada burası da bozulur. Yani olur ya. Mazal afitado. Mazal. Hadi boş ver. Ama Dora, nasıl sıkıldın sana anlatamam. Diyorum, tahmin ederim. Yani. Geçen sefer de ben böyle sıkıldım çünkü çıkmıyordum. Şimdi de kamera çalışmıyor orada, iyi mi? Bağlandım. Bu sefer kamera çalışmıyor. Yani boş ver, hadi ben cepten yapayım. Cepten ben öyle yapıyorum. Öyle. Gayet iyi gözüküyor bir şey yok. Gayet iyi görünüyor. Cada vez que estás entrando uno, aquí está saliendo
Y donde te está saliendo, La lista, 8 sí. personas Sí, dentro. sí. Se está viendo los participantes. Por el momento hay 16 personas. 8 participantes. Görüntü oldu mu Jaco? Albert. Albert, İsrail, Oyeme. Peki. Galiba oldu bilgisayar. Bence değiştirme, Parece que ya gayet se iyi. hizo. 10 kişi. 10 personas se hizo. ¿Cuántas personas? 11. Albert, me parece que la computadora ya se hizo. Ahora va a cerrar aquí, va a entrar a la computadora. No cerres el teléfono para que el teléfono que quede. Bueno, en 2 lugares podemos hacer Zoom y allá abrir. Sí, y aquí sí, abrir. se puede Peki, hacer, espera, me iré. en 2 lugares, sí. Peki, un punto, me iré ahora al Zoom, entraré al, ¿cómo se dice? Ay. Hadi sıkılma. Vallahi nasıl Dora, si Evet. me demandas a mí, quédate con el teléfono. Yo estoy diciendo Sina. Yo estoy diciendo Sina. No karıştires mucho. No karıştırız, sí. Karıştirar mucho no es bueno. Espera, connecting. Karıştırız. Tienes razón, espera. O da Türkiye'den gitme. Ay, ya se abrió. Join with Dora Treves, la cámara no está viéndose aquí esta vez. Hadi tú estate allá, oye. Cámara no hay, ya se entendió. No hay aquel chat de Start video. Espera. Estamos esperando otro. Sí, Linda. Sí, quisiera saber si eres tú o Tamar quien va a presentar las canciones. Yo. Ok, entonces muy bien, solo cantamos mejor. Albert, sí. En un cierto momento tendrás que darme de hacer el share screen. Sí, ya te hice co-host. Puedes hacer share screen. Başüstüne. Perfecto. Ekranı görmek istiyor. Me manca una persona que me está... Evet. Ne? Bu. Oynadım. Ya vino parece. Yok, görünmüyorum. Hatta ses de yok. Doce personas. Sana bir şey söyleyeceğim. Doce, como tribus de Israel. Şimdi açıldı. Ahora se abrió. Sí. Evet, ama ben burada şimdi gördüm. Ay Allah. Aquí estoy ama de qué estamos yandan. Hadi tú estás Sina. No karıştırız. Eliezer, Sí. Sara. Oh, qué bueno de verte. Shalom. אנחנו נפגשנו לפני 15 שנה בבית התפוצות. אם אתה זוכר, את היית רק בת שנתיים? Burası ama ואתה שלחת לי את כל ama neden yan gözüküyorum? איך עושים לוויאנוס, את כל הפתגמים. אתה זוכר? כן, זוכר, כן. אז אני עושה הופעות ברחבי הארץ, ואני עושה את הטקס הזה של הלוויאנוס, עם כל מה שאומרים, עם כל ה... וואו, אז יש לך את זה מוקלט? אני מאוד אשמח לראות. מוקלט אין לי, אבל יש לי את כל הטקסטים ששלחת לי, ואני עושה את הקערה עם העופרת, וזורקת, ועושה את כל התפילות והדברים, ואנשים משתוללים, זה נורא נחמד. לא, זה סופר טורבו נחמד, נחמד זה לא מילה, אני יודע. תמר ואני עבדנו על זה, ונהנינו לאורך כל הדרך. Eliezer Papo ya lo conocí. Vino a Estambul unos cuantos años antes. Sí, hicimos el Día Internacional del Ladino en Neve Shalom. Y nosotros, Dora Treves y yo, laboramos con Karen Gershon. Sí. Me acuerdo de las dos. Estuvimos tanto en el Día Internacional en Neve Shalom, y después, cuando me trushó Karen a uno de las topaduras vuestras, de Yugates, alguna cosa, no, era en una escuela judía.
No, en el Cal, Neve Shalom. No era en el Cal, afuera del Cal. No, Encontró. En veces hicieron en Ulus dice así. Se llama el año que vino Eliezer Papo era en el CAL. Después Sí, empezamos en sí. la escuela. Digo, afuera del Día Internacional que hicimos juntos en el Cal Neve Shalom, Karen me truchó también a una de las topaduras vuestras. No me acuerdo más dónde era, en el Dosluk o en una de las escuelas judías. ¿Cuál es Dosluk? Dosluk es Una nombre de una organización. asociación. Organización judía. Quiere decir Haverut, Haveranza. Sí. Ahora se hizo Aleph. Ahora dos organizaciones. אפשר להגיד שלום לפאפו רגע? כן, זה עוד לא התחיל, זה Se hizo Aleph. ¿Sí? Sí. Las servimos y una organización. אתה רוצה שיראו אותך גם? Entonces, Dosluk y quién más juntaron? Yıldırım y Dosluk. שלום ערן, מה שלומך? אוהב אותך, מתוק, אוהב אותך. אותך לא רואים, שומעים אותך ורואים את המרפק שלך. הנה, אז יראו אותך. עכשיו רואים אותו. אוהב אותך, פאפו. שלום, מתי אתה בא? מתי שתרצה. יאיוי, שלום, אז את אנמיוט. Albert, אז את אנמיוט. Haz una prueba a cantar y tañar para que te oiremos. Yayoi. ¡Ah, Sara! ¡Ay! שלום, שלום. שלום. ¿Qué pasa? Eliezer Papo. Estaba mejor, no era bien. Yayoi, ¿quieres tañar y cantar que te queremos oír si está todo bueno? ¿Ahora? כן, תשירי ותנגני, אנחנו רוצים לשמוע. אוקיי, כמו לבדוק, אוקיי. שנייה. Her defasında girdiğinde burada mı çıkacak? Biri girdiğinde 14 kişi, 15 kişi. Te quiero demandar una cosa. Cada vez que está Zoom, aquí se está viendo una ventana diciendo que 15 personas entró. Ay, de esa vez era. Después, 14 personas entró. Una, ¿cómo se dice? Ya entendiste, es una ventana. Dora, ahora quiero ir a Yayoi, después hablamos. Peki, justo. Stop ne demek ya Allah'ın içerisinde stop basit bu. Ya cómo te salte. Biraz yamuk. Buradan çek. Hangisi? Bu mu yamuk? Bu taraf. Sağ taraf. Bu. Tamam. Dokunma. Ay, ya está bueno. Dumanı doğru. Yayoi, את מתחילה בבקשה? Yayomi nerede bakayım? Ben sadece 4 kişi görebiliyorum. כן, רגע, שנייה. אוי. Evet. זה בסדר? כן, תתחילי לשיר ולנגן. כן. Ben buna basarak bir şeyler yapıyorum. כן. Muy que casas hermosas, muy que casas hermosas, para que bailen las novias para que bailen mis señoras, estas novias, ray, 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 ray.
Yayoi, Yayoi. Yayoi. יואי, את יכולה להגביר טיפה? את יכולה להגביר טיפה? להגביר, יותר חזק. מה? יותר חזק, את הווליום, חזק. איך זה? הווליום, ווליום. זה, נראה זה מקסימום. זה המקסימום, אז אולי תתקרבי קצת. ככה? כן. אבל לא רואה עוד. בסדר, בסדר, אבל ישמעו. ככה? כן. אוקיי. אוקיי. זה צריך קצת לטפל. Hoy que casas tan hermosas, hoy que casas tan hermosas para que... זה טוב? בסדר, בסדר. אוקיי, בסדר. רגע, כן, גם אני נעשה, אומרים, תחליל, אימפרוביזציה. זה לא יותר חזק? לא, לא, זה לא חזק, זה בסדר, רק... אוקיי, טוב. ככה. טוב, בסדר. Albert, cada vez que entra una persona, aquí está escribiendo. Ahora vamos a entrar a todos y vamos a meter canticas. No, ¿esto cómo lo podemos quitar? ¿Cuál lo quieres quitar? Aquí cada vez una persona que está entrando está escrito 26 people entered the waiting room, 25 people entered. No quiero que salga esto. Veremos ahora si va a salir. Ahora vamos a entrar a todos y veremos si van a salir, si te va a salir bien. Bueno. Y a Dora le está saliendo, a la otra Dora. Sí. Ahora no está saliendo ninguno. Todos se fueron. Nos vamos, quitamos el video. Ahora ya salió. ¿Qué hacemos? Quitamos el video. El tiempo de que la gente entre y que nosotros nos pongamos en nuestro sitio. Sí, los puedes hacer mute y después hacer unmute de nuevo. Ok, ¿a qué hora quieres que entremos de verdad para mostrarnos? Estamos con vosotros. ¿Sí? Ya te estamos viendo. Estamos, no vos vayas. Ahora va a meter canticas. Entonces, nosotros no aparecemos entonces. Está bien. Vale. Se fue. Ben Zoom'dayım. Sen Zoom'u aç. Kapa. Sonra o kadar bağırıyor ki. Ablasına. Şimdi. Tamam. Seni görüyorum. Ay Ariana vallahi ya böyle bir şey olmaz. Dora sesim geliyor mu? Evet. Amigos, es siempre mejor tener micrófonos independientes y no los micrófonos del iPad o del teléfono. Porque cuando tocas música con estos micrófonos muy pequeños, la música sale como si era dentro del agua. ¿Me oyes? Böyle bayılacağım. Do you hear me? Yes, we do. Okay. And you, where are you from? Yo nací en Marruecos, Casablanca, viví en París, Nueva York y ahora con mi segunda esposa en Varsovia desde 5 años. ¿Dónde es Varsovia? Polonia. Ahora, queridos, va a meter canticas. Bueno.